Hola, hola. Hace tanto tiempo que no nos vemos. Buenas, buenas. ¿Hay alguien aquí con vida? Buenas noches de nuevo. Buenas noches, buenas noches. ¿Vendes coches? Eso no lo deberían de enseñar en la licenciatura como método de enseñanza. Ok, listas, bienvenidas. Vamos a iniciar con la clase de laboratorio de didáctica. El tema del día de hoy es bastante interesante. Pregunta, ¿qué es un método de enseñanza? La manera en la cual se imparte ¿Qué? alguna información. Ok, bien. ¿Alguien más? Uy, hay fiesta aquí en mi pueblo. ¿Qué es un método de enseñanza, Letis? Alguna forma de pasos, como pasos a seguir para poder transmitir un conocimiento. Ok, forma de transmisión de información, eso es importante. Pasos para transmitir un conocimiento. Diana, ¿qué es un método de enseñanza? Como que los principios, ¿no? Que se utilizan para dar instrucciones que da el maestro, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ah, bueno. Ok, bien las tres, ¿eh? Casi englobamos una definición general, se las voy a compartir. Ok, un método de enseñanza es una serie de técnicas. Hablábamos hace ratito de enfermeras. ¿Qué hace una enfermera o un enfermero cuando nos va a poner o nos van a sacar sangre? Tiene que aprender, Limpiar ¿qué? el área. Tiene que aprender a meter una ¿qué? Una aguja. Puede ser cualquier aguja. No. Tiene que tener ese conocimiento. ¿Sí? ¿Han visto las agujas? ¿Cómo se meten las agujas? Tienen como un corte así en 60 grados y dependiendo dónde vayan a inyectar o dónde vayan a suministrar medicamento, pues es la manera en la que se mete, ya sea en ángulos o en posiciones, ¿sí? Esta es una técnica, ¿sale? Existe una técnica para inyectar acá, una para inyectar acá, una para inyectarse en la pierna, una acá por el glúteo, ¿sí? Estos métodos de enseñanza son estas técnicas que vamos a utilizar nosotros como pedagogos. Si alguien debe de dominar los métodos de enseñanza, somos nosotros. ¿Sale? ¿Para qué? Para que los alumnos alcancen sus metas, hablando de educación superior. ¿Sale? Facilitándole, ojo, ojo con esta palabra porque, hijo, yo difiero mucho de esta palabra. Facilitar no quiere decir hacerles las cosas más fáciles, sino darles lo que decían hace ratito, darle las herramientas al alumno para que él pueda llegar a ese proceso de aprendizaje. ¿Sí se entiende la diferencia? ¿Sí? A ver, explícamela, Betsabe. Pues que no es para realizar el trabajo. O sea, si nosotros ponemos un problema, no le debemos decir finalmente cómo lo va a hacer, sino darle las herramientas de con qué lo puede resolver. Por ejemplo, Ah, tú eres maestra, deja una tarea. Olvídate de la tarea fuera de clases, una tarea para trabajar dentro del salón. puede ser un ejemplo en química, ¿Ok? que, nosotros demos, ah, no sé, que busquen tal elemento, pero nosotros les facilitamos la tabla periódica y ellos ya van a buscar con ese material
tienen que buscar todo lo que nosotros les pidamos, por ejemplo, el número, eh, ay, se me fue cómo se le llama, la simbología, la familia, todo eso. O sea, nosotros les damos el material con que lo pueden resolver, más no nosotros les resolvemos el problema. Se resuelve bajo la frase de no le des pescado al hambriento, enséñale a pescar, ¿no? Ujú. Más o Sí, menos por ahí estamos. ajá. Ok. Ahora, ¿para qué facilitamos los medios? A ver, es lo mismo que yo les diga. A ver, ¿alguna de ustedes hace ejercicio A veces. o ha hecho ejercicio alguna vez en su vida? Una vez, un día, una vez, con eso en cuenta, ¿sí? Sí, Bueno, vamos a correr Sí. 42 kilómetros, ¿ok? A partir de hoy vamos a empezar nuestra preparación para correr 42 kilómetros. ¿Cuál va a ser la diferencia? Supongamos que ustedes son mi equipo de atletismo, de maratón. ¿Sale? Mi equipo de fundistas. Vamos a competir contra otra escuela. ¿Cuál va a ser la diferencia entre que nosotros las 4 terminemos el maratón? Una de ustedes va a ser el primer lugar, una de ustedes el segundo, una de ustedes el tercero y una de ustedes el cuarto. ¿Sí? Ustedes van a hacer todo, absolutamente todo lo que yo les diga. ¿Sí? Vamos a realizar ejercicios de calentamiento, de movilidad articular. Vamos a iniciar con trabajos de fuerza, de hipertrofia, de potencia, de salto vertical, de salto horizontal, de fondo, de resistencia, entrenamientos HIIT. Todo eso lo vamos a planificar de aquí a un año. ¿Sale? Y a la carrera que nos inscribamos, así vamos a terminar. Primera, segunda, tercera, cuarta. ¿De qué depende quién va a ser la primera, la segunda, la tercera, la cuarta? De qué tanto se apeguen a lo que yo les voy a decir que es lo que tienen que hacer. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? No, pues que sí. Yo ya conozco el camino, ¿sí? Yo ya conozco la forma de cómo llegar a los 42 kilómetros sin molestias, sin lesiones, con buen ritmo, ¿sí? Yo ya conozco el camino de la preparación. Los métodos de enseñanza son estos, ¿sí? Yo no le debo de enseñar, a veces, híjole, aquí sí voy a meter mi cucharota, pero creo que después de lo del sábado ya puedo opinar respecto a este tema. Yo creo que ese papel ya me avala. Pero a ver, los métodos de enseñanza no siempre son la forma de enseñar. A ver, yo me sé el método didáctico y el método didáctico es generar recursos materiales para que los alumnos aprendan de mejor forma. Pero si yo genero, adapto y apto el método de enseñanza para mi beneficio, lo único que estoy haciendo es que todo el mundo se dé cuenta de que yo sí sé enseñar. Pero una cosa es que yo sí sepa enseñar y otra cosa es poner a mis alumnos en el camino para que ellos aprendan a aprender. ¿Sí me explico? Esa es la naturaleza del método de enseñanza. No les enseñes que tú sabes enseñar, enséñales a que aprendan a aprender. ¿Sí? Sigo tantito. Los métodos de enseñanza son distintas secuencias. Son acciones del profesor que provocan determinadas acciones, que modifican a los alumnos con el objetivo de alcanzar los objetivos propuestos. ¿Ya se entiende un poquito más? Sí, no, me regreso. Pongo otro ejemplo. Díganme Sí, algo. está entendible, profe. Ok, a ver, dame un ejemplo. No, profe, la verdad no, yo no entendí. Eh, Siento bueno, que yo estás así como bien. que Adelante, mi Diana. idea, mi idea es así como, yo recuerdo que, bueno, a mí se me dificulta mucho lo que es las matemáticas. Y yo recuerdo que en quinto de primaria, los maestros te dejaban nada más en el papel el cómo hacer las divisiones, las multiplicaciones. Y yo me acuerdo que nomás te enseñaban una vez en el pizarrón
o sea, así tal como se hace, ¿no? Y ya después, según ya ellos veían que si aprendíamos, ya a cada alumno iban pasando para ver si aprendía. Yo creo que es algo así, ¿no? Como que ellos te enseñan al principio y ya como que tú tienes que ir como que captando, ¿no? La idea Ah, de cómo hacerlo. vamos cerca. A ver, bien, bien, quédense con eso. Letis, Betsabe. Yo creo que un ejemplo podría ser al momento de, por ejemplo, en la cocina. Eso, Cuando tú sigue. te enseñas a alguien a cocinar, pues no nada más es decírselo con palabras, sino que aprenden más poniéndolo a hacer la comida que le vayas a enseñar, pero que esa persona lo vaya haciendo y es un aprendizaje más efectivo. ¿Por qué? Yo pienso que, ay, yo pienso que así como dijo mi compañera Letis, ¿no? Que, por ejemplo, la receta, allá ve que hay una receta que va siguiendo paso por paso, pero al final tú le pones tu toque personal, ¿no? O sea, es como, yo pienso que está bien así como dice usted, que ustedes nos dan los pasos a seguir, cómo hacerle, pero al final uno le da su toque personal, o sea, su manera de enseñar, ¿no? Yo pienso que bueno, es lo que yo entendí, profe, acerca de lo que usted nos está explicando. Vamos bien, vamos bien. A ver, ¿alguien le ha enseñado a un ser humano a sumar? A sus sobrinitos, un hijo, el hijo de un vecino. En eso ando con mi hijo, pero la verdad se me complica, aunque Siempre sea 2 más 2 porque no complicado, ¿eh? sé. ¿Por qué? Porque a veces el camino, a veces esta parte, por eso les digo que nosotros debemos ser expertos, porque a veces el proceso que nosotros utilizamos, el error, ¡ay! Grábenlo, súbanlo a TikTok, hagan lo que tengan que hacer para que esta parte no se les olvide. A veces el error que cometemos cuando empezamos a enseñar es quererlo enseñar de la manera que a nosotros nos lo enseñaron. Ese es el principal error. No sé si es el peor, porque yo he visto peores, pero es el principal error que muchos cometemos. Y les digo, a todos nos pasa, porque es parte de un proceso. El que diga que no es ingeniero, no sé. A ver, es bien complicado enseñar a partir de lo que a nosotros ya nos enseñaron. Si hablamos de un proceso utilizado de manera sistemática, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde se empiezan las cosas? Todo, ¿no? Todo se empieza desde el principio. Y ahora aquí, esto sí anótenlo, esto sí les va a servir mucho. ¿Cuál es el principio? Si yo voy a enseñar a sumar, ¿cuál es el principio? Ustedes que ya dominan la didáctica y la historia de la educación y y ya saben qué es un método de enseñanza. ¿Cuál es el principio para enseñar a sumar? Antes de sumar, hay algo que es, Que los niños aprendan los números. antes de eso, números. Bien, ¿cuáles son los primeros números que se tiene que aprender? Pues del 1 al 10. No, las voy a enseñar a sumar ahorita. De los mayas para el mundo, Del 1 al 9. del 0 al 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Los mayas inventaron el sistema vigesimal. ¿De cuántos números es el sistema vigesimal? Vigésimo. De 20, ¿no? 20. De 20. En la parte occidental, después de la conquista, a nosotros se nos enseña el sistema decimal. ¿El sistema decimal tiene qué? 10. 10 qué?
Olvídense 10 de números. eso, olvídense de todo lo que les enseñaron. 10 Números. números. Ok, 10 números. ¿Cuáles son esos números? ¿Cuáles son esos números? El 0, 09. el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9, ¿sí? Ok. ¿Y qué con esos números? ¿Cómo llego a que 2 más 2 son 4 y 1 más 8 son 9? Porque yo no entiendo. Y me imagino que muchos niños estamos en lo mismo. A ver, 1 más 1, y ustedes dicen, todos los maestros lo hacen. Yo no, porque yo hice un proyecto en la universidad a propósito de esto. Pero todos los maestros dicen 1 más 1 y están todos los niños de... Y dicen, ¿1 más 1 qué? ¿1 más 1 qué? No, pues no sé, no le entiendo. Ay, es que pongan atención. Todos los números tienen un valor, ¿sí? Un valor está asignado a la cantidad de unidades de cada número. Por ejemplo, ¿cuántas unidades representa el número 0? Y aquí muchos dicen, no, pues ninguna. No, pues es que el 0 no vale. Y la he escuchado en preescolar, primaria, secundaria, primaria, en todos los niveles. Y yo les digo, si no vale ahí, ¿cuánto es? ¿Cuánto es ahí? Fue como lo que nos enseñó la otra clase, ¿no? De que le prestan así una unidad, o sea, que vale una unidad. Eso es. Para allá voy. Los números tienen valores. Los números tienen posiciones. Y los números tienen, ¿qué cosa? Unidades de valor. ¿Sí? Ajá. Esas unidades de valor normalmente están relacionadas ¿al qué? Al conteo. ¿Sí? ¿Al conteo de qué? De objetos. A procesos de acomodación. ¿Cómo sé que 1 más 1 es 2? Cuando tengo dos objetos del mismo grupo de familias. ¿Alguna ya ha trabajado ¿Alguna ya ha trabajado en preescolar? ¿O tiene sobrinitos o hijos o hijos de vecinos o alguien ha llegado en preescolar? ¿Estos qué son? Plumones. Plumones. Ok. Este es un plumón, una unidad, uno solito. ¿Sí? Esto corresponde a una unidad. Lo voy a poner aquí, delante de todas. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo junto estos dos plumones? Se vuelve un grupo. Son dos. Se vuelve un grupo, se vuelve un grupo. Puede ser una pareja. ¿Sí? Una pareja de dos plumones, un grupo de dos plumones. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo pongo otro? Se vuelve un grupo Ok, un grupo más que, más grande. ¿a qué edad empiezo a reconocer grande, pequeño, arriba, abajo, derecha, izquierda, atrás, adelante, grande, pequeño, mediano? Pregunta de los 50,000, mis queridas pedagogas en formación. Escolar. A ¿A ver, los díganme 3? los estadios de Piaget. Ya, y la vieron conmigo, ¿eh? No hay manera de que no se lo sepan. De los 5 a 6 años. ¿Qué? ¿Cómo se llama ese periodo? ¡No, mi corazón! Díganme el primero. Bueno, les digo el primero para ver si se acuerdan. Sensorio motriz. ¿Qué hace ahí el niño? Ay, Va, no. va conociendo por medio del tacto, De los, observa, Los sentidos. sentidos. de los sentidos y del.
va reconociendo su espacio, ¿sí? Tiempo, espacio, sensaciones, percepciones, etc, 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 etc. ¿Sí? Es la edad o la etapa perfecta de desarrollo para desarrollar la corteza cerebral, toda. Estímulos, respuestas, condicionamientos, reforzadores, etc, 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 etc. No todos los niños en primero de primaria o en tercero de kinder cuentan con ese desarrollo. ¿Qué método de enseñanza sería el ideal para que yo pueda utilizar? ¿El que yo me sé? ¿O el que el niño necesita? El que el niño necesite. Y ya parece bien obvia la respuesta, ¿no? Dices, ay, pues es el que el niño necesita. Obvio, soy pedagogo, soy un ser supremo. Pero ¿qué pasa? Que hay escuelas que dicen, no, aquí solamente el método Montessori. Aquí solamente el método tradicional. Aquí solamente la nueva escuela mexicana. ¿Y qué haces? Hay que tener una gran variedad de recursos. ¿Qué pasó ahorita? Y por sus caras puedo atreverme a asegurar que muchas dijeron, y si mejor no participo, porque qué tal que me pregunta y no empata con el método que a mí me enseñaron. Inciso A. La otra, la de, híjole, ¿cómo que los números del 0 al 9? Pues que no eran los números del 1 al 10. La otra, que es una familia de números, que es conteo. Sí, ya lo hemos visto, ¿eh? Ya hemos visto teorías de Skinner, ya hemos visto las teorías de Brunner, de Bandura. Sí, pero todavía no llegamos a esa parte de los experimentos. Tal vez por eso no lo tenemos tan claro. Pero a ver, se supone que todo esto nosotros ya lo sabemos o lo deberíamos de saber. Se supone que después de esta clase todos nosotros vamos a saber qué es el método didáctico, qué es el método científico, qué es un método de enseñanza individualizada, qué es un método de enseñanza socializada, que eso es lo que van a ver ustedes en la clase grabada. ¿Sale? Pero ¿a qué voy ya en los puntos finos? Los métodos de enseñanza no son la herramienta, y ya yo creo que ya hay que irle quitando esa definición, no son la herramienta del docente para enseñar, son la herramienta del docente para enseñar a aprender. Sí, porque de nada me sirve a mí ser el facilitador de un método o decir, a ver, aquí están estos audífonos, te los voy a poner, Letis, y en cuanto te los ponga, ya vas a saber las tablas. Y se los pone al revés. Yo, que no, Letis, R de derecha y L de izquierda. Y Letis me va a decir, ¿cómo que R de derecha y L de izquierda? Sí, aquí dice R de derecha y L de izquierda. Tú siempre ponte el R en la derecha y el L en la izquierda. Y Letis va a decir, pues así voy a aprender, así lo hago. ¿Sale? ¿Cuál es la importancia de un método de enseñanza? Que exista esto, por eso los puse aquí en rojo. Una relación entre el maestro y el alumno. Y no de las relaciones que hablaban hace ratito, de las que les hablaba su maestra, sino de una relación didáctica, de una relación pedagógica, de una relación en donde el principal, el conector, sea el proceso de enseñanza-aprendizaje. A ver, sí, yo te voy a enseñar a que cumplas con ese objetivo. Sí, yo te voy a enseñar a que aprendas ese contenido. Pero tú me vas a enseñar cómo quieres aprenderlo. Porque dicen por ahí, y lo decía Rousseau, a fuerzas ni los zapatos entran. O no sé si lo decía Rousseau, pero alguien dijo, ¿no? Yo no le puedo enseñar al niño a que aprenda de la manera en que yo lo aprendí. Tal vez ese va a ser una guía, ese va a ser un parámetro. Y olvídense del niño, de un adulto. Imagínense que el día de mañana le tienen que enseñar a 100 policías el hábito de llegar temprano. Se vuelve más complejo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Tener una conexión con qué? Con mis alumnos. ¿Sí? ¿Con base en qué? En los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo te tengo que enseñar a llegar temprano. ¿Cuál sería mi primera tarea para que tú veas o aprendas qué es llegar temprano? Pues que yo llegue temprano. ¿Sí?
¿Cuáles son los procedimientos que voy a utilizar? Y los procedimientos siempre son bien fáciles y son tan fáciles y tan obvios que a veces lo omitimos. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es la parte media? ¿Y cuál es la parte final? A ver, para enseñar a leer, ¿cuál es el principio? ¿Qué necesito para enseñar? Conocer las letras. Conocer las letras, ¿segura? ¿Cómo hacen los perritos? ¡Ruff! ¿Cómo hacen los gatos? ¡Miau! ¿Conocer los qué? Para leer, ¿lees letras o enuncias sonidos? Sonidos. Ok, Los entonces, sonidos. ¿qué debe de conocer? Los fonemas de todo el abecedario. Olvídense que nos diga A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, E, que eso no interesa ahorita, ¿sale? Interesa que diga A, E, I, O, U, que son las vocales, que son las letras que se pronuncian con la boca y que le dan sonido a las consonantes. Por ejemplo, una consonante con una vocal, por ejemplo, la M con la A, suena a a. Juntas suenan a ma, ¿sí? Y tengo que empezar literalmente por el principio, por sonidos, luego por letras, familias de palabras y así me puedo ir. La parte final es que tenga comprensión lectora y tal vez esa parte final no me va a tocar a mí porque yo estoy dando primer año. ¿Sí me explico? Entonces, en materia de los métodos de enseñanza, el procedimiento siempre es importante que yo como docente diga, a ver, voy a enseñar las tablas. Primero, parte media, parte final. ¿Ok? Para que con base en eso yo empiece a elegir mi método de enseñanza. ¿Cómo voy a enseñar ese método de enseñanza? Desde el desconocimiento al conocimiento. El método va a ser ese camino, ¿sí? ¿Dónde los tomo y a dónde los voy a llevar? ¿Los agarro en cero y los quiero llevar al 100? ¿O los quiero llevar al 1000? ¿O los quiero llevar al 10,000? ¿O los quiero llevar al 5, al 10, al 15, al 1, al 23? Dependiendo de qué, de las características de mi grupo. Ahora, todo esto es importante porque si yo adapto las condiciones de mis alumnos, de mi aula, de mi proceso, de mi método, y soy muy específico en qué voy a hacer a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, va a ser más fácil el proceso o será más fácil el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque llevo una estructura, porque llevo una secuencia, porque llevo un método. ¿Sí? Empiezo por aquí, sigo aquí y termino acá. Si a eso le agrego que elijo la actividad correcta, la actividad que me va a ayudar a detonar el aprendizaje, pues ¿qué va a pasar? Que los objetivos se van a cumplir. Cierro con la parte de los métodos de enseñanza. Un método de enseñanza es una estrategia o un conjunto de técnicas que los educadores utilizan para transferir el conocimiento a los estudiantes. Vámonos a un ejemplo de la vida real. ¿Alguien tiene esposo, novio, peor es nada? Sí, ¿Cómo lo conocieron? en la preparatoria. ¿Tú le dijiste? ¿Él te dijo? ¿Cómo fue? Él me dijo, ¿Así te vio y te dijo? ¿O dejó pasar no, algunos días? ¿Te no, invitó no, a comer? no, hubo una secuencia, como dice usted, de que desde el principio, pues primero nos conocimos, fuimos amigos, y después de amigos, pues ya él me dijo, y después de ahí pasamos 5 años de novios, y después de 5 años de novios, ya nos casamos. ¿Y por qué 5 y no 2?
porque pues tenía que conocerlo primero y aparte terminar mi escuela. ¿Qué te faltaba? ¿Una columna, un salón o la loza? Es que el amor cuando es verdadero es al instante. No, no es cierto. No, sí es cierto, yo lo leí en un podcast. No, es que la maestra es No, mala. yo pienso que Porque mi primero, hijo, no, es que mi hijo ya salió leyendo del kinder. Y esa maestra es mala. Porque ahorita no lee nada. No, con su anterior maestra, no, mi hijo era re bueno. ¿Qué pasa? Que en terrenos de métodos de enseñanza, esto apúntenlo, apúntenlo porque estoy seguro que les va a pasar. En métodos de enseñanza, si yo vengo de un proceso como padre de familia, como alumno o como maestro, en donde creo que mi método de enseñanza es el único que sirve, contamino a mis alumnos. Y esta es la parte de la que no se habla. Los métodos de enseñanza contaminan el aprendizaje. ¿Por qué? Porque puede que tú seas muy buena en el método de enseñanza que tú elijas. El método didáctico, el método científico, individualizado, personalizado, el método social, el método que tú me digas. Y tus alumnos te quieren, te aman, te hacen caso y ya saben qué hacer al principio, en medio y al final. Y las mamás dicen, ay, qué bonito porque la maestra siempre manda las actividades que no terminaron los niños. Siempre nos explica la tarea. Siempre nos manda la tarea una semana antes. Se da el tiempo de contestar los mensajes y de repente brincan de grado o cambian de grupo y dicen, es que ese maestro no sabe enseñar. O los maestros no saben enseñar, o los alumnos no dominan varias formas de aprender. Ahora sí, sí, porque, te escucho, sí, perdón. sí, porque nada más se acostumbran a una sola manera, ¿no, profesor? No sé, tú dime, tú eres la O sea que pedagoga. entonces debe, como docente debería, uno como docente entonces tiene que buscar varias estrategias, no nada más una sola, como dice usted. Eso, aquí estaba esperando que llegara. Betsabe, Letis, Lore, díganme un método de enseñanza que no sea el método Montessori, que conozcan. Y no me hagan esas caras como de duda, ¿eh? Miéntanme, aunque sea aférrense a la mentira de que ya dominamos uno, el que Estoy sea. pensando en uno, ¿Mande? que le pueda dar un ejemplo estoy pensando en alguno que le pueda dar un ejemplo porque sé que me va a pedir ejemplo. Eso, sí, muy bien. Eso es. Ya estamos hablando pedagogía. El método con el que yo les estoy enseñando, ¿qué método es? Empieza con E. Hay un tema, me apoyo de información, desarrollo la información, los llevo a conocimientos y les doy una conclusión. Antes te parabas así adelante del salón con tu rotafolio. Escuela ¿Me nueva. ensayó? No me digan eso, ¿qué? ¿Cuál? Escuela nueva no. Es la ¿Me escuela más ensayó? vieja que hay. Es el método de enseñanza el más viejo que hay. Empieza con E y termina con expositivo. ¿Sí? Ese es un método de enseñanza. Pero igual ahorita agarro ese método de enseñanza y me voy a mnemotecnias. Igual y ahorita agarro ese método de enseñanza y me voy a aprendizaje significativo. Mnemotecnias, utilizo la raíz de la palabra y voy sintetizando a la letra más pequeña para que ustedes reconozcan y asimilen información y pueda ser más perdurable a través de la formación de una palabra. Aprendizaje significativo. Conocimientos previos, nueva información, andamiaje, acomodación, generación de aprendizaje. ¿Sí? Mayéutica, empiezo a preguntar y a preguntar y a preguntar y a preguntar y a preguntar hasta que lleguemos a la conclusión de un aprendizaje. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer en relación a los métodos de enseñanza? Y les aviso, porque, por ejemplo, aquí en el plan y programa
solamente viene métodos de enseñanza, el método didáctico, que ya lo van a ver en la clase. A ver si ahorita antes de las 11 se lo subo, ya está grabada esa clase. El método científico, el método de enseñanza individualizada y el método socializada. O sea, ese es su currículum, les va a enseñar que 4 métodos. ¿Ustedes creen y consideran que esos 4 métodos les van a alcanzar para su desarrollo profesional? No, pero sí nos van a dar una guía. Suponiendo que tuvieran 4 alumnos del nivel educativo que sean, y si ninguno de los 4 se adapta a ese método, ¿qué harían? Buscar otra alternativa. Y la prefieren buscar en el terreno profesional o ahorita que son estudiantes. Porque imagínate que yo soy tu maestro, tú eres mi maestra, perdón, y yo soy tu alumno y te digo, maestra, es que yo no te entiendo, hablas bien raro. Delante de todos. ¿Qué harías? Pues deberíamos empezar a investigar antes, porque cuando ya tengamos ese tipo de alumnos, ya vamos a saber qué método podemos aplicar con él. Me gusta cómo piensas. ¿Ya bajaron el proyecto que les dejé de didáctica? ¿Ya lo imprimieron? Yo no, profe. ¿Por qué son así conmigo? Yo tampoco. ¿Por qué son así? Está bien, nada más ya no vamos a Yo ser lo tengo, amigos. Está bien, no yo pasa lo tengo en nada. mi compu. Les encargo mucho eso porque para la siguiente clase vemos técnicas de enseñanza, técnica expositiva, estudio dirigido, técnica de la argumentación, y ahí en técnica de la argumentación vamos a centrar la siguiente clase. ¿Cómo argumento mi información? Olvídense de que, a ver, no podemos decir que TikTok no se está volviendo una plataforma de generación de conocimiento, porque sí está pasando. TikTok, YouTube, Facebook, WhatsApp. Pero ahora vamos a ver cómo argumentamos esa información. ¿Sale? Ok, lo vi en un TikTok de Ángel Díaz Barriga, que es uno de los principales pedagogos del país y de Latinoamérica y del mundo, que propone esta idea con base en una conferencia que dio en el año del 2014, que se llama tal, que retoma los 7 saberes de tal autor y tal. Y entonces ahí mi conocimiento ya tiene validez. Necesitamos llegar a eso. No estamos en cero. Sí, ya vamos como en un 50%, pero al final del semestre, al final del bloque, ya las quiero hablando así. Para que en el cuarto cuatrimestre digan, ah, hombre, ahora sí, écheme el tema, maestro, ¿de qué vamos a hablar? ¿Dudas, preguntas? ¿Qué es un método de enseñanza? Estrategias, procedimientos para generar conocimiento en los alumnos. Bien, muy bien. Vámonos, que descansen. Bonito fin de semana. Se cuidan, Gracias, profe. estudian mucho. Nos vemos, vemos, profe, profe. suerte el sábado. Gracias, igualmente. gracias. Bye.